Otros 1.097 personas han fallecido por suicidio en España entre los 15 y los 29 años. El suicidio es la principal causa de muerte. Es un tema que me parece tremendo que no se hable. El estrés es necesario. Cuando el estrés es un problema, una persona me dice, no, es que tengo estrés. Digo, a ver, cuéntame un poco, ¿no? De tu día a día, ¿qué haces? Y me dice, pues duermo 5 horas. Digo, vale, pues ya empezamos mal. Si no pasamos tiempo a solas con nosotros mismos, ¿cómo nos vamos a conocer? Gente que viene a terapia suele ser gente valiente. ¿Qué es la felicidad? Sentirte pleno, entonces eso claro está en el interior, no te lo va a dar nada externo, ¿no? En España consumimos una barbaridad de ansiolíticos y de antidepresivos, pero que tenemos pues mucha gente adicta a la medicación. Mucha gente acude al psicólogo buscando alivio y no buscando la solución a su problema. ¿Crees que es así? Bueno, Natalia Romero, psicóloga, encantada. Igual. Quería empezar por preguntarte por qué te dedicas a la psicología. Pues mira, la verdad que es una cuestión de curiosidad. Siempre he sido muy curiosa y tenía curiosidad por saber por qué los seres humanos se comportan como lo hacen. Entonces, un poco desde la ciencia del comportamiento y la conducta, pues tiré por ahí. Luego ya he ido descubriendo que es mucho más que eso, ¿no? Pero en principio fue por eso, sí. ¿Y qué temas sueles tratar en terapia? Pues lo que más trabajo yo son temas relacionados con ansiedad, con estrés. Yo, por así decirlo, tengo como 2 ramas de trabajo. Una que es en la consulta, con sesiones individuales. Ahí lo que más veo son problemáticas como problemas de autoestima, ansiedad, estrés, depresión. También yo estoy especializada en una terapia que se utiliza mucho para trabajar eventos traumáticos, entonces en trauma. Y luego la parte empresas. La parte empresas va focalizada a talleres para fomentar el bienestar en el espacio de trabajo, a programas de well-being, en esa línea. Mencionaste que una de las cosas que trabajas en terapia es el estrés y la ansiedad. Y me gustaría preguntarte, porque suele haber confusión, ¿no? Entre estrés y ansiedad, la gente tiende a confundir los términos. ¿Podrías más o menos diferenciarnos qué es el estrés y qué es la ansiedad? Sí, claro. Por así decirlo, cuando hablamos de ansiedad, hablamos de un diagnóstico, ¿no? Lo que pasa es que ahora se ha empezado a utilizar mucho el término ansiedad, ¿no? Como tengo ansiedad o estoy ansioso. Cuando hablamos de que una persona tiene un trastorno de ansiedad generalizado o cualquier trastorno de ansiedad, ¿no? Que hay diferentes, pues estamos hablando de un diagnóstico. Por tanto, cumple unos criterios diagnósticos. Es decir, ha tenido una serie de síntomas mantenidos durante X tiempo. Cuando hablamos de estrés, hablamos de un estado de alerta, es decir, nuestro sistema está en estado de alerta porque entiende que hay un peligro o una amenaza. Entonces se libera pues todas las hormonas ligadas al estrés, ¿no? El cortisol, la noradrenalina. Estamos como más excitados, más alerta. Nuestro mecanismo se prepara para si tiene que luchar o huir, ¿no? Como si tuviese delante un león. Eso es. Entonces es un poco en esa línea. De hecho, leí que el estrés como que hay como 2 tipos de estrés, ¿no? El bueno y el malo. Eso es. ¿Puedes explicarnos un poco la diferencia entre el bueno y el malo? Claro, a ver, el estrés es necesario. O sea, nosotros cuando nos levantamos por la mañana tenemos unos niveles de esas hormonas más altos que nos permiten estar en vigilia, que nos permiten pues enfrentarnos a los retos del día a día. Y lo necesitamos. Si no lo tuviésemos estaríamos hipoactivados, ¿no? Como, bueno, pues me quedo aquí o no me enfrento o no hago nada. Entonces necesitamos ciertos niveles de estrés. De hecho, yo creo que cada vez nos hacemos menos tolerantes al estrés. Esto lo explico. Evidentemente va a haber estresores porque la vida implica estresores. Entonces, se convierte en un problema cuando no tenemos herramientas de afrontamiento a esos estresores o esos eventos que puedan pasar. Pero el hecho de vivir es estresante, ¿no? Y de hecho creo que vivimos en una época en la que menos estresores hay naturales, lo que pasa es que hay otros muchos distintos, ¿no? Pero quiero decir que ahora no tenemos leones que nos persiguen, como comentábamos antes, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ciertas comodidades. Entonces, cierto nivel de estrés es importante y no hay que medicarlo ni hay que hacer nada con ello. ¿Cuándo el estrés es un problema? Cuando no es algo agudo. Es decir, cuando algo es agudo es porque, oye, pues tengo una semana de mucho trabajo, entonces tengo más estrés. Bueno, pues ok, igual te hace como estar más horas despierto, sacarlo y adelante, vale. Es un problema cuando se cronifica.
cuando todo el día vives en estado de alerta, cuando todo el día vives estresado, porque se ha visto y hay un montón de literatura de esto, ¿no? De los efectos negativos que tiene para la salud el estrés crónico. Entonces ahí es un problema, cuando se cronifica. Picos agudos de estrés, pues sí, los tenemos todos, se nos queda ahí el sustillo en el cuerpo y luego va pasando las horas y vamos volviendo a la normalidad y no pasa nada. Claro. Porque el otro día estaba comentando que el síntoma del estrés es el mismo, básicamente cuando tienes un león delante o cuando, por ejemplo, a mí me da miedo, yo qué sé, las motos o no sé, lo que sea. Entonces, ese miedo que yo tengo, tengo miedo aquí ahora en la entrevista, tengo nervios y demás. Entonces, esos síntomas que yo estoy sintiendo, en plan, respiración agitada, se me seca la boca y demás, es lo mismo que yo sentiría con un león delante. Entonces, los síntomas son los mismos. Lo que tú comentas es que esos estresores, ese entorno, por así decirlo, es totalmente diferente, ¿no? ¿Entiendes? Eso es, claro. O sea, podríamos decir que la respuesta fisiológica es similar, ¿no? Lo que ocurre a nivel cerebral es que nuestro cerebro más primitivo ve que hay una alerta o intuye que hay una amenaza, entonces nos prepara para ella. Entonces empiezan a ocurrir una serie de cosas a nivel fisiológico, que es esto que tú comentas, ¿no? De pues puedo tener sudoración, taquicardia, pues el corazón empieza a bombear más rápido para que la sangre vaya hacia las piernas y hacia las extremidades, por si tenemos que luchar o huir. Evidentemente a nivel fisiológico sí, lo que pasa es similar. Lo que pasa es que, como tú dices, ¿no? El estímulo no es el mismo, eso es. Entonces hay cosas que son estresores y lo son. Y esto, pues por ejemplo, enfrentarte a una entrevista o a hablar en público, pues puede ser un estresor, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuanto más vayas haciéndolo, pues tu cerebro más va a ir recibiendo esta cosa de, oye, no es peligroso, parece que puedo hacerlo. Y entonces a través de la exposición, ¿no? Pues dejará de ser un estresor para ti, entiendo, si lo sigues haciendo. Cuando el estrés es un problema, si llegase al punto de que te bloquea o te limita, es decir, yo quiero hacer un podcast y quiero hacer entrevistas, pero me pongo tan nervioso o tengo tan seca la boca o es que me tengo que ir al baño corriendo que no puedo hacerlo. Entonces ahí es cuando paraliza, ¿no? eso es cuando te paraliza, cuando te bloquea. Y si se puede decir, entre tus pacientes de estrés, por así decirlo, enfocados más al estrés, ¿hay alguna causa que es común entre ellos? ¿Ves algún patrón en común que nos estresa en general? Cuando hablamos de cuadros de estrés, que no hablamos de un trastorno de ansiedad, pero que hay gente que viene para lidiar mejor con el estrés, lo que percibo, este patrón común que tú me cuentas, es que viven una vida muy estresante. O sea, es decir, perfiles pues muy autoexigentes o que hacen un montón de cosas porque son muy inquietos, son muy curiosos y han dejado un poco de lado esta parte también de autocuidado, ¿no? De decir, oye, que hay que parar de vez en cuando. Entonces, el estrés pues viene y se queda y yo a veces les digo, ¿no? Tienes que entender que tienes una vida en la que el estrés va a estar presente, ¿no? Igual si no quieres que haya tanto estrés tendrías que hacer un cambio de estilo de vida o un cambio de hábitos, ¿no? Entonces una persona me dice, no, es que tengo estrés. Digo, a ver, cuéntame un poco, ¿no? De tu día a día, ¿qué haces? Y me dice, pues duermo 5 horas. Digo, vale, ya empezamos mal. Me levanto, voy al gym porque luego tengo que ir al trabajo, pues he emprendido, entonces, claro, pues tengo a 24 personas que dependen de mí, entonces, y encima, pues mi madre resulta que le han diagnosticado no sé qué y está enferma. O sea, muchas veces es como esta cosa de que somos como un vaso, ¿no? Y es como, pues si tú vas echando gotitas y no sale por ningún lado, pues al final se desborda. Entonces, el patrón común que veo es eso. Al final, fíjate que el estrés malo, ¿no? Como tú has dicho, es cuando las demandas que percibimos sentimos que no tenemos la capacidad para afrontarlas. Ahí es cuando nos estresamos. Si tú sientes que tienes la capacidad para hacer frente a lo que te viene, no te estresas. Porque dices, bueno, pues puedo estar más agitado, ¿no? Pero bueno, yo creo que puedo con ello, que lo puedo sacar y que para adelante. Cuando tienes tantas cosas, pues... ¿Y a estas personas qué les vendría bien para bajar sus niveles de estrés?
Pues mucho cambio de hábitos a nivel de, bueno, pues toda la parte que pueda ser a través de la alimentación, hábitos de alimentación saludables, a nivel de pautas de higiene de sueño, empezar a dormir mejor. Luego también a veces hacer un trabajo de valores, ¿no? ¿Qué es lo que realmente valoran? Salir un poco como de ese piloto automático de tengo que hacer, y un poco conectar con qué quiero hacer en mi vida, qué es lo que me llena, qué es lo que me satisface, y entonces desde ahí ajustar un poco y volver a un equilibrio, ¿no? Porque hoy en día la rutina que tenemos en general es como muy ajetreada, todo el día haciendo cosas y tal, y eso nos estresa ya de por sí, como por rutina, por seguir el paso. Claro. Y el otro día la leí, no me acuerdo de quién era, pero era... y la frase exactamente no me acuerdo, pero era como que una persona no puede estar relativamente sana, por así decirlo, en cuanto a estrés, si no es capaz de sentarse en un parque y estar sentado sin más, sin hacer nada, ¿sabes? Porque estamos todo el día para arriba, para abajo, de lo que tú dices, trabajo, gimnasio, no sé qué, mil cosas. Sí. Y el hecho de estar... decía como, si tú ves a una persona sentada en un parque, en silencio, sin móvil, sin nada, sino de estar ahí tranquilo, esa persona mentalmente está sana. Era algo así la frase. Sí, totalmente. Bueno, yo creo que algún filósofo, no sé si de Séneca o algo así, que decía como una mente sana es la que tiene la capacidad de estar consigo misma, ¿no? O algo así, eso es. Sí, sí, totalmente. Y eso va también un poco ligado a lo que comentaste antes de los problemas de autoestima, ¿no? A mí me gusta mucho la psicología y tal, y he visto como que parte de la base del tema de estar todo el día ajetreado es también porque no sabemos estar solos, ¿no? Y no sabemos estar solos sin hacer nada. O sea, tenemos que estar todo el rato constantemente como parcheando. Claro. Por eso, porque no somos capaces de estar solos, sentados en silencio. Y estamos todo el rato parcheando. Entonces ahí viene un poco la soledad, ¿no? Y quiero unirlo con esto, con problemas de autoestima. ¿Por qué crees que hay tanto problema de autoestima hoy en día? Un factor así es complejo. Yo te explico, si me extiendo me paras, porque la autoestima para mí es un temazo, ¿no? La autoestima al final es la valoración que hacemos de nosotros mismos, ¿no? Entonces, estamos en una época en la que hay que ver por qué se nos valora. Es decir, no solo en el entorno más micro, ¿no? De por qué se te ha valorado en tu familia, sino por qué se valora a la gente en la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, me puedes contestar tú a la pregunta, ¿por qué se valora a las personas? Básicamente por el dinero. ¿Vale? Por el dinero. Y poco más, reconocimiento. Sí, fíjate, en las mujeres me encuentro mucho también el tema del físico, también cada vez hay más presión estética también en los hombres, ¿no? Pero al final es como se valora más a las personas que tienen dinero, que son guapas. Entonces, claro, entiendo que me van a valorar por eso, y somos seres sociales y queremos encajar en el grupo. Entonces, si no consigo eso, ¿no? Entonces, creo que la raíz está, por un lado, en por qué valoramos a las personas, porque entonces entendemos que a todos se nos tiene que valorar por lo mismo. Cuando realmente es todo lo contrario, ¿no? O sea, es maravilloso poder valorar como la diversidad y a cada uno por aquellas cosas en las que realmente pues destaca, es bueno o hace vibrar a los demás, y no todos vamos a hacerlo por lo mismo, porque somos seres distintos y únicos. Entonces, cuando todos intentamos que se nos valore por lo mismo, pues tenemos a personas viviendo vidas que no les corresponden y personas que evidentemente pues tienen problemas de autoestima porque hay una diferencia entre mi esencia, como lo que yo soy, y lo que sería el ego, ¿no? Que es como lo que muestro o lo que hago, eso es, para con los demás. Eso por un lado. Entonces, bueno, hay mucha comparación constante a través de las redes sociales, ¿no? Entonces, eso también son problemas de autoestima. Entonces, bueno, pues vienen por muchos lados, El trabajo va en la línea de ver eso, ¿no? ¿Por qué quieres que se te valore? Y bueno, y ver por qué te han valorado antes también, ¿no? Hay que trabajar la historia normalmente cuando hay un problema ahí de autoestima. Básicamente también es enfocarse en conocerse a uno mismo, ¿no? El autoconocimiento, qué es lo que soy bueno, qué es lo que me gusta y demás. Claro, porque, pero claro, sí. Bueno, sí. Sí, es que quería hilarlo con algo que has dicho tú antes. Claro, si no pasamos tiempo a solas con nosotros mismos, ¿cómo nos vamos a conocer, no? O sea, ¿tú cómo conoces a alguien? ¿Cómo conociste a tu novia? ¿O cómo conoces a un amigo? A base de pasar tiempo con él, de preguntarle cosas, de interesarte por su vida. Entonces, si te quieres conocer a ti mismo, igual.
¿no? Si te quieres conocer a ti mismo, tienes que sentarte contigo, escucharte, ver cómo piensas, conocerte, ver cuáles son tus inquietudes, notar tu cuerpo, tus sensaciones, ver dónde te sientes más cómodo. Entonces, hay una crisis de autoconocimiento porque no pasamos tiempo con nosotros mismos. Por lo que tú decías, de que cada vez que podríamos tener un rato maravilloso para estar con nosotros mismos, lo llenamos con algo, como por ejemplo el teléfono, ¿no? Yo siempre digo a mis amigas, digo, si tú vas al baño y te das cuenta que te has olvidado el teléfono, vuelves a por él. Y muchas me dicen, sí, hombre, ¿no? Como esto que ya estás yendo hacia el baño y vuelves corriendo a cogerlo. Entonces, es un espacio maravilloso para poder estar solo y no lo tenemos porque lo llenamos con estímulos. Muchas veces de cuando tú le dices a una persona, oye, vamos a salir o sal, yo qué sé, a pasar el perro o lo que sea, que no es que vayas a estar horas en la calle, sino media hora, una hora, sal sin el móvil, ¿no? Y la excusa que te pone es, ¿y si pasa algo? ¿No? Claro. Y en verdad, yo hay veces que pienso, es que el y si pasa algo nunca es el motivo por el que sacas el móvil. ¿Entiendes? Tú nunca dices, voy a la calle con el móvil por si pasa algo, no, tú lo sacas porque lo sacas y ya está. Pero cuando te dicen, no lo saques, sí piensas en el y si pasa algo. Sí, y a lo mejor también. no ha pasado ese, y si pasa algo no te ha pasado nunca, ¿sabes? Sí, y que también que si pasa algo, pues que confía en tu capacidad de poder afrontarlo sin móvil, ¿no? Claro, ¿sabes? A alguien le podrás pedir un teléfono o podrás volver a tu casa andando y entonces ya cogerlo. O bueno, ¿no? Eso que decíamos antes, de que realmente vivimos en un momento de la historia en el que menos peligros hay, por lo menos en la ciudad que vivimos tú y yo, que es Madrid, ¿no? O sea, hay que decir. Para mí el autoconocimiento para mí es un temazo también. Porque es súper complicado para mí. En plan, yo, por cómo lo veo yo, cómo lo entiendo, para conocerte tienes que quitarte todas las capas que te han venido impuestos, ¿no? Desde chiquitito, desde que naces, por tus padres, por tu entorno, la familia, los amigos, el colegio, el país en el que naciste, la cultura, todo. Porque claro, tú dices, vale, venga, voy a conocerme a mí mismo, ¿no? Por mucho tiempo que esté solo, ¿qué me gusta? ¿Verdad? Pero al final vas a caer en lo mismo, en condicionamientos de los que has sido criado. Es decir, yo puedo tener esta ropa o tú puedes tener esa ropa, o tú te puede gustar un estilo de música o te puede gustar un deporte o el otro o lo que sea, porque has nacido donde has nacido, al fin y al cabo. Totalmente. Si a ti te cogen con un año y te ponen en una familia de China, seguramente vestirías diferente, te gustarían música diferente, entonces... Seguro. Pero esa persona de aquí y esa persona de China, no digo que sean personas diferentes, sino las mismas, que con un día de nacimiento se la llevaron a China, por ejemplo. Es decir, genéticamente es idéntica, sí, pero las condiciones han sido diferentes. Entonces hay patrones en común en esa persona. Y eso es lo que, de verdad, esos patrones en común, para mí sería como lo que tú eres, ¿sabes? Todo lo demás ha sido impuesto, por así decirlo. Claro, pero ya forma parte de quién eres. O sea, quiero decir, al final somos seres sociales, ¿no? Y es como esta cosa de decir, ¿tenemos alguna vez la libertad absoluta? Pues no, bueno, o sea, quiero decir, yo creo que todos estamos condicionados porque todos recibimos influencias del entorno. No pasa nada. Yo creo que la parte del autoconocimiento es como hacerte consciente de ello. Es decir, qué cosas de mi entorno son las que me han influido o qué cosas las hago así porque me han influido y ya está. Y luego valorar si te gustan y las quieres perpetuar y son cosas que te acercan al tipo de persona que quieres ser, o si dices, pues mira, esto lo recibí de aquí o lo tengo por esto o por X motivo o esto me lo han dado mis padres y ahora llega el momento de tratar de cambiarlo porque no me identifico o no me gusta o no encaja con el tipo de persona que quiero ser, ¿no? Entonces hay una frase que a mí me gusta mucho que es como que la libertad es eso que hacemos, lo que hacemos con lo que nos han hecho, ¿no? Entonces creo que somos libres de ir cambiando cosas que evidentemente siempre al estar en contacto con un entorno, con una familia, con, bueno, pues con una cultura, somos influenciados por ello, pero creo que eso también forma parte de ti. En esto que tú decías como de descubrir como la parte más profunda de uno, ¿no? Creo que eso sí que es un trabajo valiente, por eso yo siempre digo que la gente que viene a terapia suele ser gente valiente, porque a veces da miedo, ¿no? Mirar y decir, a ver qué me voy a encontrar por ahí. Entonces, bueno, se trata de poder discernir eso. Tú que me comentabas que querías como dar cosas prácticas también para la gente, ¿no? A mí hay un ejercicio que me gusta mucho que se llama la ventana de Johari y esto divide como 4 áreas, ¿no? Entonces sería como un área pública que es como lo que tú muestras y los demás conocen de ti.
como un área ciega que ni tú mismo todavía conoces y el resto tampoco. Luego un área de preguntar a los demás, oye, ¿tú cómo me ves? ¿No? Y entonces ver qué cosas ven los demás en ti que tú no ves. Y luego esta cara oculta, que sería un poco la de lo que yo sé, pero que no enseño. Que normalmente no solemos enseñar porque creemos que tiene una connotación negativa o está pues relacionado con emociones como la vergüenza o la culpa, ¿no? De decir, cuando no enseñamos algo es porque sentimos que si lo enseñamos el otro se va a alejar. Si no, no solemos tener problema en enseñarlo. Evidentemente tenemos que tener una parte de intimidad, ¿no? De esto me lo guardo para mí porque me apetece, pero esta cosa de esto no lo enseño suele ser no lo enseño porque si lo enseño el otro se va a alejar o se va a ir. Entonces está bien conocer esa cara, ¿no? La de cuál me da vergüenza, por qué me da vergüenza, en qué entornos me siento más cómodo o cómoda para enseñarlo, porque en esos entornos es donde te quieren realmente por todo lo que eres, porque si solo quieres a una persona por lo que se le da bien, pues mal vamos, ¿no? Es interesante porque mencionas lo de los entornos y demás, y tú imagínate que una persona quiere cambiar, está cansada ya de, yo qué sé, de, por ejemplo, un entorno de mucha fiesta, por ejemplo, ¿no? De amigos de fiesta, 24/7. Claro. Y quiere cambiar de ese entorno, pero claro, no tiene con quién, no sé, le pica la curiosidad de empezar a saber sobre diferentes temas, nunca ha leído un libro, empieza a leer libros y tal, pero claro, no lo quiere compartir, porque sabe que esa gente o se va a reír de él, o ¿sabes? No lo va a compartir. Entonces, ¿cómo cambiamos el entorno, por así decirlo? Bueno, yo creo que el entorno, si tú tienes claro que quieres ir en una dirección, a veces necesitas que te acompañe, ¿no? Es decir, tampoco es como esta cosa de, venga, que a mis amigos los que están saliendo 24/7 ahora les empiecen a interesar los mismos temas que a mí. Igual no, ¿no? Igual es un trabajo de aceptación de, mira, el entorno en el que estoy es este. Pero si yo estoy conectando con que me apetece cambiar de hábitos, no me apetece salir tanto, voy a ver qué cosas puedo hacer. Igual puedo empezar a mirar clubs de pádel o gente que vaya a escalar los fines de semana y entonces empezar a ir con ellos, hacer amigos nuevos y buscar otro entorno, ¿no? Y luego ver hasta qué punto quieres seguir relacionándote o es compatible la gente con la que estabas antes, ¿no? De decir, oye, pues que igual no voy a estar saliendo con ellos 24/7, pero que igual sí que puedo quedar con ellos de vez en cuando a tomar una caña. Y luego esto que tú comentabas de si empiezo a decir lo que yo quiero hacer y les hablo de mi cambio, pues hay gente que seguro que te apoya y te dice, oye, pues qué bien, tira con ello para adelante. Y habrá gente que, como tú dices, ¿no? Pues hará esta burla o te dirá, tío, ¿qué me estás contando? Entonces, bueno, pues esto al final es un trabajo personal, ¿no? De fortalecerte y de confiar en lo que tú quieres hacer y decir, oye, pues me encantaría que me entendieseis o que me apoyarais en este cambio, pero pues si no podéis o no sabéis, pues ya está, no pasa nada, ¿no? Hay etapas al fin y al cabo, yo creo que... Total. Porque tú y yo hayamos salido de fiesta todos los fines de semana y ahora a mí no me apetezca tanto, ¿sabes? O no me apetezca. Totalmente. No quiere decir que dejemos de ser amigos, ¿sabes? Claro. Hacer otras cosas que no son de fiesta. Eso podemos ir a es. cenar, podemos ir a Eso es. Sí, buscar puntos en común. Claro, el tema es cuando esa persona le dejas de hablar para salir de fiesta y ya no te habla más, ¿sabes? Entonces... Claro, pero eso de quién habla, de ti o de la otra persona, sí. ¿No? Al final, pues bueno, que es una pena, pero... Yo quizás veo el problema en el tema de entorno cuando no lo puedes cambiar, ¿sabes? Cuando es una persona amor de 15, 16, 17, 18 años que no tienen la posibilidad... El entorno me refiero a su casa, a sus padres, por ejemplo. Sí, eso es muy frustrante. Y no tienen la posibilidad de cambiar eso. Ahí es complicado, ¿no? Sí, sí, realmente lo es. Yo es verdad que no trabajo en terapia infanto-juvenil, pero bueno, todas las compañeras que tengo en infanto-juvenil dicen eso, ¿no? Que al final es un trabajo con los padres muchas veces. Entonces se trata de introducir cambios en el entorno que puedan favorecer pues, que ese niño, esa niña, ese adolescente esté mejor. Pero bueno, a veces es complicado, sí. Dijiste que la gente que va a terapia como que es valiente, ¿no? Y antes mencionaste el ego, ¿no? Y quería combinarlo un poco de cosas que ya también hemos hablado. Y es que precisamente nos da miedo conocernos también, porque tenemos que desidentificarnos de ese ego, de ese personaje que hemos creado. Y ahí viene mucha gente, muchas crisis de, por ejemplo, no sé, tengo 50 años, soy un médico súper reconocido, pero en verdad a mí lo que me gustaba siempre era tocar el piano, yo qué sé, ser músico y tal, y no sé qué. Y tuve que estudiar medicina porque mis padres eran médicos y me medio obligaron y tal. Claro. Entonces, claro, darte cuenta
quitarte ese personaje que has construido durante tanto tiempo, da muchísimo miedo. Totalmente, claro. O sea, al final es como un poco esta cosa de si no soy esto, ¿quién soy? ¿No? Y todos necesitamos una identidad. Al final, a mí, a modo así un poco tranquilizador, pues me gusta decir que también eres ese médico, ¿no? Y toda esa persona que ha vivido todas esas cosas. Y luego aquí hay como distintos caminos que yo los muestro como para que la gente confíe, ¿no? Hay una vez de que tienes 50 años y eres médico y te das cuenta que querías ser, no sé si has dicho, pianista o que te gustaba la música, puedes buscar culpables fuera, ¿no? Mis padres, no lo hice por ellos, y quedarte a vivir instalado en la queja, que no te va a llevar a nada bueno. Puedes decir, bueno, que 50 años, oye, que ahora vivimos 80, o sea, que tengo 30 años para ser músico y ponerte con ello. O igual también ver, ¿no? ¿Qué me ha dado la medicina? ¿Puedo hacer un formato híbrido? ¿Hacia dónde quiero ir ahora? Entonces, bueno, sí que da miedo, ¿no? Porque es esta cosa de, ay, pero también te acerca a la felicidad al final, ¿no? Que muchas veces también hay patologías de salud mental que están ligadas a personas que viven vidas que no quieren vivir. El 99% de la gente, básicamente. Mencionaste la felicidad y quería tocarlo también, porque vi hace poco que pusiste una historia y creo que fue un post de como que la felicidad está en el interior, ¿no? O Claro. no sé si fue un post o fue, no sé. Sí. Pero puedes hablarnos un poquito, primero, ¿qué es la felicidad? Sí, la felicidad, bueno, al final es un concepto muy complejo, ¿no? Porque si tanto se ha estudiado y todavía no hay como una definición universal, pues será porque es complejo. Pero al final hay un hombre, no me viene ahora su nombre, es francés, es Mathieu Ricard o algo así, que le han denominado como el hombre más feliz del mundo, y es un hombre que medita, ¿no? Y que está muy metido en la ciencia de la meditación, y al final es esta cosa de sentirte bien contigo mismo, sentirte pleno, y entonces eso, claro, está en el interior, no te lo va a dar nada externo, ¿no? Al final, la definición que a mí más me gusta para la felicidad es como este estado de equilibrio entre emociones agradables, pues ratos que te aportan placer, esta cosa de placer, pero también algo más ligado con algo trascendental, con un sentido de vida, es decir, con hacer algo que te dé un sentido y con lo que tú estés satisfecho. Entonces es como este equilibrio. Entonces es difícil porque a veces tienes que posponer este placer inmediato para lograr tu objetivo, ¿no? Pues gente que igual está opositando y entonces tiene que decir que no a este placer inmediato que sería irme de cañas con amigas para conseguir este objetivo que me va a dar pues el vivir la vida que yo quiero, que es ser juez, ¿no? Entonces es un equilibrio entre eso. Cuando nos desequilibramos es cuando estamos infelices, ¿no? Cuando no tengo nada placentero en mi vida y solo estoy ahí en el foco de lo que quiero, porque además es peligroso, porque lo estás basando en una expectativa, no sabes lo que es ser juez, igual luego llegas y no te gusta tanto, ¿no? Y también hay un desequilibrio cuando es todo lo contrario, cuando estoy todo el tiempo en el placer, en el venga, y cada vez que conecto con algo desagradable, ay no, placer, pues me compro esto, o me voy de compras, o pues subo una foto a Instagram y que me den likes, y entonces dopamina, hormona del placer, y vivir ahí en el placer, ¿no? Es como esto de buscar como el next shiny object, ¿no? Como el próximo objeto brillante para cubrir al final un vacío que es interior, ¿no? Entonces, hay que encontrar ese equilibrio, Me encanta que menciones lo del equilibrio porque precisamente el podcast se llama Balance, o Balance, ¿vale? Balance en español. Y básicamente intento tratar en todas las entrevistas, no en todas las entrevistas se tratan los mismos temas, pero hay como 5 grandes áreas, por así decirlo, para mí, que es la física, la mental, la espiritual, social y económica. Entonces, en esas 5 áreas yo creo que hay que encontrar ese balance, ¿no? Por eso el podcast es complejo, sí. Entonces, claro, mucha gente, lo que tú dices, que está muy desequilibrada, en plan, está muy, por ejemplo, en el físico, por ejemplo, pero el resto las tiene descuidadas, por así decirlo. Otras están muy en la espiritual, otras están muy en la económica, pero nunca hay un balance. Yo lo veo como una mesa con sus patas. Entonces, desde que una pata coge, ya la mesa va a estar en desequilibrio, ¿no? Entonces, tiene que haber como un equilibrio, que a ver, el equilibrio es como algo utópico, o sea, nunca vas a estar equilibrado, claro, exactamente 100% en todas las áreas y tal. Pero bueno, que ese es el camino. Como el objetivo es estar equilibrado en esas 5 áreas. Entonces, es eso, en plan,
No, mi nivel espiritual está súper alto porque yo medito todo el día, yo paso de dinero, paso de cuidar mi cuerpo, de tal, te va a ir mal, ¿sabes? Si cuidas demasiado tu cuerpo y no cuidas tus finanzas, por ejemplo, te va a ir mal también. Si solo cuidas tu dinero, dinero y no cuidas tu físico, tus relaciones, tu mente y tu espiritualidad y tal, también te va a ir mal. Entonces es como encontrar ese equilibrio, por eso el podcast se basa en eso, básicamente. Claro, yo siempre digo que al final el equilibrio no es un destino al que llegas y te puedes quedar a vivir, ¿no? Sino que es como algo que tocas y luego se vuelve a perder y entonces vuelves a buscarlo y lo vuelves a perder. Entonces eso es el equilibrio. También creo que en la línea de lo que comentabas hay que entender el momento vital, ¿no? Hay momentos vitales. Y entonces pues también hay que ser flexibles. Igual hay un momento vital en el que estás más focalizado en lo espiritual porque estás haciendo pues un trabajo interior, ¿no? O de conexión y entonces dejas más de lado otro aspecto. Y no pasa nada. Yo creo que la clave aquí es el ser consciente. Cuando tú eres consciente, sabes que es algo puntual, que es algo que puede ser pasajero, o por otro ejemplo, ¿no? Pues una persona que está montando su negocio y entonces está súper focalizado en el trabajo y está descuidando pues su salud porque come más comida rápida de la que debiera o está descuidando sus relaciones de amistad porque se está perdiendo muchos planes o no puede estar tan presente preguntando al resto que cómo les va. Y yo creo que está bien si te das cuenta, ¿no? Si tú eres consciente y dices, pues es una inversión que estoy haciendo ahora, estoy más en esta pata de la mesa y estoy metiendo más energía en esto, pero sé que si pongo esta energía en esto durante mucho tiempo, el resto de patas no van a aguantar, ¿no? Entonces yo creo que la cosa es ser consciente y decir, vale, pues va a haber momentos en los que va a haber este desequilibrio, pero igual es el momento de que lo haya. Y cuando te haces consciente es cuando puedes empezar a hacer cambios hacia el equilibrio. El problema es cuando entras en un piloto automático, ¿no? De pues solo pongo foco en el trabajo, entonces pues estoy en el trabajo y ni te das cuenta de que vas perdiendo personas por el camino, de que de repente pues has engordado 15 kilos y tienes el colesterol por las nubes y ese es el problema, cuando no te das cuenta y entras en piloto automático, bajo mi punto de vista. Sí, total. Y es lo que tú dices, hay etapas y etapas. Eso básicamente no... al final vamos a vivir lo que como te comentabas, 80 años por ahí. Entonces que estés un año dedicado a una de esas patas, pues bueno, pues eso es, no claro. pasa nada, entre comillas, ¿no? Sí. Pero hilando con la felicidad, el otro día te vi que hablabas sobre la felicidad, no sé si era la felicidad, pero era como algo relacionado entre tu salud mental y la comida, ¿puede ser? ¿O la alimentación? Sí, estábamos hablando de... Era porque impartía un taller de alimentación consciente, ¿Vale? Entonces también, hablando de todo esto del tomar conciencia, ¿no? Pues va ligado a eso, a entender cómo es tu conducta alimentaria y comprender por qué es así y entonces desde el darte cuenta poder hacer cambios. Entonces es un taller enriquecedor, ¿no? Porque la gente pues puede decidir, porque muchas veces con el comer compulsivo o esta cosa del comer con ansiedad, la gente siente precisamente que es un acto como involuntario, inconsciente, de pero si no tenía hambre, yo porque me he comido toda la bolsa de conguitos, ¿no? Entonces este mecanismo como más involuntario. Y... Entonces, bueno, no sé si era. Sí, no sé si hablaba de felicidad o al final sí, no, como de. La mezcla ya seguro. Sí, yo creo que es más como la comida como la búsqueda de placer, ¿no? Entonces. La evasión, básicamente. Eso es, o sea, comer es placentero, claro que sí. De hecho, como es una necesidad fisiológica, nosotros tenemos un sistema de recompensa en el cerebro que lo que hace es garantizar nuestra supervivencia. Entonces, ¿cómo lo garantiza? Lo que hace es asociar esas conductas a placer para aumentar la probabilidad de que las repitamos. Me explico. El sexo da placer para garantizar la supervivencia de la especie. Dormir una noche del tirón es súper placentero para que lo repitas y lo vuelvas a hacer. Esto se refuerza mediante la hormona del placer, la dopamina. Entonces, comer de por sí ya está reforzado. Tiene reforzadores naturales porque es una conducta que necesitamos para sobrevivir. Pero luego hay un montón de asociaciones que vamos haciendo a lo largo de nuestra historia de ciertos alimentos con comer. Y normalmente suelen ser los alimentos más palatables, que se llama, son los que dan más placer cuando los metes en la boca, pero también suelen ser los más procesados, los más calóricos, los más dulces, los más salados. Entonces,
es algo que si nosotros dejásemos que la naturaleza siguiese su curso, no pasaría, pero que sí que interferimos, ¿no? Si a ti, por ejemplo, siempre te han premiado con chuches o con chocolate cuando has hecho algo bien, pues probablemente el chocolate y las chuches quedarán en tu cerebro asociados a momentos felices, tranquilos, en los que se te ha valorado. Entonces, cuando tú estés igual triste o te sientas poco valorado, ¿a dónde vas a ir? Al chocolate. A nadie le han premiado con un brócoli, ¿sabes? Le han dicho, joder, qué bien te has portado hoy, pues venga, brócoli. No, realmente eso además son cosas que solemos castigar. Hasta que no te comas el brócoli no hay postre. O pues te has portado fatal, hoy para comer lentejas. Entonces yo siempre digo que intentemos ni castigar ni premiar con comida. Hay un montón de cosas con las que podemos castigar y premiar a los niños, sobre todo. Y no hace falta que sea la comida para no interferir en esta relación con los alimentos. Pero de por sí, el comer es placentero. Entonces, a veces está bien, ¿no? Decir, oye, pues me han ascendido, quiero celebrarlo, venga, vamos a tomar un vino y una tabla de quesos, y genial y maravilloso. Pero se convierte en un problema cuando es la única herramienta que una persona tiene para gestionar sus emociones. El otro día en otro podcast estuvimos hablando de evadirse, que mucha gente se va pues hay gente que se va en la comida, gente que se va en el alcohol, gente que se va en el móvil, gente que se va en el cigarro. Y como el chico que vino era experto en la parte más física, ¿no? El entrenamiento y demás, estuvimos hablando un poco de todo el patrón ese de nuestra rutina, como estábamos hablando antes, ¿no? Todo el rato haciendo cosas y, y eso, y nos evadimos. Y por lo que tú estábamos comentando ahora de la comida, muchas veces nos evadimos en la comida, sobre todo comida no saludable. Por lo tanto, subimos de peso, por ejemplo, sedentarismo, tal. Entonces pasamos a obesidad. Entonces es como, hay un montón de problemas en nuestra sociedad hoy en día que están como interrelacionados, pero los atacamos como por separado. En plan, que obviamente no es complicado como encontrar el conjunto de la solución y tal, pero no sé, esta persona tiene estrés y se va comiendo, al evadirse comiendo sufre sedentarismo se convierte en obesidad, esa obesidad se convierte en problemas de colesterol o cáncer de no sé qué. Entonces, al final, todo eso no lo solemos ver como... O sea, no solemos salir y ver todo lo que tiene, sino vemos el síntoma, pues tiene colesterol alto y no sé qué, pues pastilla Claro. X. Entonces, ¿cómo ves tú el tema este de salirse un poco del foco y ver todo el problema que tiene esta persona y y guiarse en el síntoma solo de... Sí, totalmente. A ver, al final hay que ver a la persona con toda su complejidad, ¿no? Por eso funcionan mejor las personas que trabajan con equipos interdisciplinares, que se llaman, ¿no? Yo sí que trabajo con nutricionistas, es lo que se llama psiconutrición. Entonces, abordar pues el trabajo del paciente, tanto el psicólogo toda la parte emocional como el nutricionista pues las pautas o la conducta alimentaria. Y funciona muy bien, evidentemente, y bueno, creo que la pena es que ahora eso es un privilegio, en el sentido de que en la salud pública, en la sanidad pública no se hace mucho. Entonces hay equipos que trabajan de forma interdisciplinar, pero claro, hay que buscarlos y cada vez más, todavía yo creo que se va a ir atacando más desde ahí, porque al final se ha visto, como tú dices, que es lo que más funciona, pero claro, es complejo por eso, porque a nivel de sanidad pública es mucho más fácil que venga una persona y que yo le quite el síntoma que haga todo este trabajo de encontrar de dónde viene ese síntoma. O sea, esto pasa muchísimo en la salud mental, ¿no? La gente va a la sanidad pública y hay una medicación excesiva. O sea, en España consumimos una barbaridad de ansiolíticos y de antidepresivos. Y claro, es que es difícil que la sanidad pública... Digo difícil, no digo imposible, ¿no? Pero es difícil que la sanidad pública pueda hacerse cargo de procesos terapéuticos de 3-4 años, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Atacan el síntoma y entonces es como, bueno, te quito el síntoma y así esta persona como que es funcional, ¿no? Pero que tenemos pues mucha gente adicta a la medicación. Es una pena, sí. Dijiste que, claro, en la salud privada sí se puede trabajar esto que estábamos hablando. Sí, hay En la salud equipos. pública es más complicado. Y, por ejemplo, una persona que no tiene disposición de pagarse un psicólogo o un nutricionista, ¿qué alternativas crees que le vendrían bien?
Pues mira, yo creo que en ese aspecto todos los componentes negativos que puede tener la tecnología y el estar totalmente todo el rato conectados, interconectados, tiene su parte mala, pero también tiene su parte buena de tener mucha información a disposición de todos, ¿sabes? Que al final es el momento más fácil de la historia para meterte y decir, oye, ¿qué me puede ayudar a bajar el colesterol? Oye, ¿qué me puede ayudar a tal? ¿No? Entonces tenemos un montón de información, de hecho hay mogollón de divulgación. Yo misma divulgo en redes, un montón de podcasts, un montón de compañeros divulgan en redes contenido súper bueno que al final lo puedes coger y empezar a hacer cosas de forma autónoma o autodidacta. Cuando no puedes hacerlo, porque no puedes solo y no todo el mundo puede, pues evidentemente empezar por un recurso si no tienes dinero público o asociaciones o la sanidad pública y que luego de ahí vean qué te pueden derivar o qué te pueden ayudar, ¿no? Entonces, creo que esa sería una forma. Luego también esto de la información es como un arma de doble filo, ¿no? Porque hay gente que es como esto que hablábamos de veo tanta información, pues de que hay que dormir X horas de tal, y es lo que hablábamos de, oye, pero que igual ahora si estás, que acabas de ser madre, no vas a poder dormir 8 horas y no pasa nada porque estás en ese momento vital en el que esa pata se te desequilibra, ¿no? También esto a veces de la información es como, jolín, cuánta información tenemos de todo lo que se supone que deberíamos hacer. Pues yo digo que la información es muy útil cuando la coges desde pues un juicio crítico y desde lo que necesitas tú en cada momento, y no es como pues lo dice no sé quién, pues me lo creo a pies juntillas, ¿no? Como yo les animo a que puedan ver, a que puedan mirar cosas de diferentes perfiles, que se cuestionen las cosas, que conecten consigo mismos. Todo el mundo puede, lo que tú decías, parar 2 minutos sin ningún estímulo, sin teléfono móvil, sin nada, a escucharse por dentro, a estar consigo mismo y desde ahí ver qué necesita, y hay un montón de información disponibles para todo el mundo. El otro día estuve viendo un documental que se llama The Social Dilemma o Vale, lo vi hace tiempo, sociales. sí. Y se veía como unos gráficos en Estados Unidos que cada vez que subía el consumo de redes sociales, adicción a redes sociales, subía como los niveles de... A ver, ¿cómo era? Como enfermedad mental o algo así, como gente que no sé si era una sí, mental disorder concreta o algo así. Y también subía eran como diferentes gráficas y era adicción de redes sociales, mala salud mental, por así decirlo, y suicidio. Era como que todo iba a la misma dirección. Y también he visto otros documentales y demás que también meten más variables, y sedentarismo, tal, obesidad. Y es como... Entonces estamos en la época de más información, como dice, y es la época a lo mejor en la que aparentemente podemos vivir mejor, pero estamos fatal en todos los aspectos, ¿no? En el físico, mental, digamos. Total. Sí, esto es una paradoja tremenda. Sí, la paradoja de la comodidad, ¿no? Que le llaman. Al final es como el momento en el que más comodidades tenemos, pero en el que más enfermos estamos, ¿no? Sí, yo creo que como tú dices, ¿no? Que no hay una cosa que sea un único factor, que hay muchos, pero que al final llevamos como muy poco tiempo conviviendo con la tecnología. Bueno, y con este nuevo estilo de vida y también con una esperanza de vida tan alta, entonces surgen otros dilemas que tenemos que ir pues poco a poco viendo cómo adaptarnos y qué es lo mejor, ¿no? Entonces, es que claro, ha cambiado mucho lo externo, pero lo interno no ha cambiado. Quiero decir, a nivel entorno, tecnologías, tenemos ultraprocesados, comida procesada, ¿no? Tenemos mogollón de cambios, pero es que nuestro sistema sigue siendo el mismo. O sea, nuestro cerebro no ha cambiado a esa velocidad, nuestro cuerpo no ha cambiado a esa velocidad. Entonces, claro, eso genera un malestar, ¿no? El ser humano está hecho para no tener una vida sedentaria, está hecho para tener una vida en la que se va a cazar y persigue a una posible presa durante muchísimo tiempo y sufre hasta conseguirla y por fin la caza, y eso libera un chorro de dopamina que hablábamos antes. Y ahora pues tienes hambre, pues pides un Uber, ¿no? O un Globo. Y normalmente, depende de qué trabajo tengas, pues estás 8 horas sentado al día. Y entonces eso tiene un impacto en la salud y es la forma en la que se está viendo, ¿no? Y entonces por eso es como estos pequeños cambios de hábitos
que se van promoviendo, ¿no? Y que al final es lo que yo promuevo y lo que me imagino que tú también promueves o quieres promover con este podcast, ¿no? Que es un poco el decir, oye, pues si vas a pasarte 8 horas sentado, igual tienes que introducir un deporte que te guste en tu vida, o igual tienes que ir al trabajo andando, o, ¿no? O igual tienes que parar en algún momento del día y estirarte un poco y ir cambiando pequeños hábitos. O si sabemos que el teléfono móvil funciona como un estresor, lo que hablábamos antes del estrés. Se ha visto que la pantalla del teléfono móvil activa, ¿no?, ese estresor a través de la retina. Entonces, pues igual tienes que dejar el teléfono antes de cenar y ya no cogerlo hasta el día siguiente. O sea, hay cosas que se pueden hacer. Sí. Pero claro, hay que hacerlas, hay que hacerlas. El otro día vi que, bueno, creo que en el documental este del dilema de las redes sociales, decían que el scroll de las redes está exactamente igual diseñado que el scroll de la máquina tragaperras, ¿sabes? Mira, sí, porque es verdad, no me había dado cuenta. estimulan el cerebro lo mismo y tal. Y de hecho en el documental se ven los creadores de las redes sociales en plan, no los creadores en plan el CEO, sino el director de tecnología de no sé qué de Facebook, la directora de no sé qué de innovación de Google, en plan, se ven ex de esas empresas y explican todo cómo se ha creado y demás. Y hasta ellos mismos caen, o sea, ellos mismos decían, yo a mi hijo no le dejo redes sociales y tal, pero o yo me las quité, no sé qué, y ese tipo de comentarios, pero luego ellos mismos dicen, es que yo sabiendo todo lo que hay detrás y que el objetivo es que estés ahí pegado a la pantalla, a veces caigo y todo, ¿sabes? En plan, imagínate lo complicado que es salir Total. Porque no va a cosas conscientes, va mucho más a esta cosa primitiva, ¿no? De lo inmediato, pues de repente me dan un like, o estos algoritmos, ¿no? Que según cuántos segundos te quedas en un vídeo captan lo que te interesa y entonces te dan solo el contenido que a ti te estimula. Bueno, es que es difícil luchar contra ello porque es un gran competidor. O sea... se polariza mucho la población así porque antes, por ejemplo, tú leías un periódico, por ejemplo, y veías noticias de todo tipo, de todos los palos, de todas las vertientes. Hoy en día tú en redes sociales, lo que tú dices, el algoritmo que va aprendiendo, entonces si tú ves sobre política, que te gusta este partido, te va a empezar a poner vídeos a favor de ese partido y vídeos hate del otro partido. Totalmente. Entonces, tú vas a entender que todo de ese partido es malo y todo este partido es totalmente, bueno. Entonces, sí. Se va polarizando mucho más la población. Sí, esto además genera unas distorsiones tremendas y luego también el sesgo confirmatorio, ¿no? El confirmo todo lo que pienso a través de este algoritmo que, claro, me lanza solo esto. Yo el consejo que doy siempre ahí es el de tratar de seguir cosas muy distintas, ¿sabes? Como si sigo a uno de izquierda, sigo también a los de derechas y al de centro y al de abajo y a uno que, ahora que por ejemplo hay tanto conflicto, ¿no? Pues sigue a todo el mundo y así por lo menos recibe inputs y estímulos de cosas diferentes y luego también así elaboras un poco como tu juicio más crítico, ¿no? Porque al final si lees todo el tiempo lo mismo, pues es como esta confirmación, este sesgo de confirmación de lo que me están contando es la verdad absoluta. Y al final es eso, y hoy en día se ve muchísimo, en plan, bueno, siempre, ¿no? Pero hoy en día, sobre todo, en plan, izquierda contra derecha, los del sur contra los del norte, los de Madrid contra los de Barcelona, las mujeres contra los hombres, los gordos contra los flacos, ¿sabes? Como siempre tiene que haber un conflicto, o sea, no puede haber un punto en común entre todos. No, y luego también hay como yo veo mucha superficialidad, es decir, como estas tecnologías quieren captar tu atención, al final es como un titular, ¿no? Y entonces tú ves el titular y dices, wow, qué malos. Y igual luego te metes, lo lees y dices, vale, que de lo que ponía en el titular a lo que realmente es. Entonces yo creo que también es un problema el no profundizar, no profundizamos, ¿no? Nos quedamos así como con un highlight y ya está. Entonces es importante como profundizar, sobre todo con temas que son importantes y que al final tienen un impacto en todos nosotros, ¿no? Pero sí, totalmente. ¿Crees que yo creo que todo lo que se populariza, ¿no? Que todo lo que es bueno y se populariza luego se perpetúa? Es decir, ¿vale? No sé, hace 100 años no existían los gimnasios prácticamente y hoy hay gimnasios por todos lados. Si lo piensas, coño, es bueno porque la gente se está cuidando y demás. Pero empieza a haber una moda y empieza a haber, por ejemplo, entrenadores personales que no tienen ni idea, intentan estafarte y demás. Con la salud mental, igual. La salud mental hace X años nadie iba al psicólogo, los que iban estaba hasta mal visto y todo. Y ahora es como ha pasado de
de eso, de los que van al psicólogo son los locos, y ahora el otro extremo que puede ser de qué guay es ir al psicólogo, y es la moda. Y yo voy al psicólogo, tú no vas al psicólogo, tal, no sé qué. O sea, y es como se pasa de un extremo al otro. Y al final es quedarte con la esencia, ¿no? Si ir al psicólogo es bueno, no es ni de loco, ni es la moda de, ay, tú no vas al psicólogo, pues entonces tú eres, no sé, no te acepto en el grupo, ¿no? Porque tienes que ir tal. Claro. Como, no sé. Sí, totalmente, es algo que ocurre. Al final es lo que hablábamos un poco antes, como de hacer ciertas cosas por las que tú sientes que te van a valorar más. Entonces, como vivimos esa vida y ahora parece que se valora el ir, ¿no? Pues entonces es como lo hago porque siento que es algo que me va a valorar, que la gente me va a valorar más por ello. Entonces, bueno, luego esto se va reconduciendo. Al final tú tienes que ir porque, a ver, esto voy a hacer un inciso aquí. Es diferente ir por una enfermedad de salud mental, entonces es una persona que tiene un diagnóstico y tiene una enfermedad, es distinto a ir por un desarrollo personal. Entonces, creo que esta gente que igual dice como, tú no vas, pues yo sí y tal, igual lo vive más desde el qué guay, voy, me conozco más, hago un desarrollo personal y entonces eso me aporta un valor. Ok, la gente que realmente está mal y que está enferma y que lo está pasando mal, va por necesidad, entonces tampoco creo que lo vean como algo que les aporta un valor. O sea, evidentemente se lo aporta, pero no como de cara a la galería, sino como, joder, yo veo lo que me está haciendo y veo que me está viniendo bien, ¿no? Pero sí, yo creo que esto que tú dices, que hay cosas que se ponen de moda, que, oye, pues que si son para promover la salud, pues genial, qué bien, y hay otras pues que no tanto. Yo creo que, a ver, vendehumos ha habido siempre, y gente con intrusismo laboral ha habido siempre, o sea, a lo largo de la historia, ¿sabes? Lo que pasa es que ahora es más fácil, porque hay más medios, ¿no? Entonces, pues te puedes hacer una página muy chula o un Instagram súper lucido, yo qué sé. Pero luego también es lo que hablábamos antes, volver al criterio, pues tú tendrás que ver si ese profesional parece que te está ayudando, si no. O sea, esto en la psicología había como mucha rivalidad entre psicólogos y coach, y yo decía, pero a ver, o sea, si a una persona un coach le ayuda, ¿qué problema hay? Si al final el objetivo es que la persona mejore. Y hay coaches buenísimos y que saben un montón de psicología y ya está. El problema es cuando evidentemente una persona se pone a tratar algo para lo que no está preparado, capacitado o no tiene la formación. Con el tema del gimnasio, pues me imagino que igual, que habrá mogollón de gente que diga que sabe mucho, igual no sabe tanto, y pues luego alguien se vaya con una lesión a casa o resentido porque haya hecho un ejercicio que no debiera, no lo sé. Sí, el gimnasio parece que también, ¿no? Como que ahora es una cosa que te aporta valor, ¿no? Como que si no vas al gimnasio está mal visto. Se ha llevado en esa dirección. Al final yo creo que lo que hay que hacer es decir, oye, que el ser sedentarios no nos viene bien, vamos a movernos. No creo que necesariamente tenga que ser yendo al gimnasio, que es que también puedes pasear, caminar, dar una vuelta por la naturaleza, hacer una ruta, escalar, jugar al tenis. O sea, que hay un montón de formas de hacerlo, ¿no? Hay mucha gente que a lo mejor dice que no le gusta el deporte, porque lo asocian a levantar pesas, ¿sabes? Claro. Y a lo mejor puedes ir a caminar, es lo que tú dices, por la playa, por claro. el monte. O puedes ponerte flamenquito en casa y bailar en el salón. Si es que hay un montón de formas de moverse. Lo que pasa es que ahora parece que solo puede ser a través del gimnasio. Y claro que no. La cosa es movernos. La cosa es movernos y ya está. Lo que dijiste antes, el ser humano está para muchísimas cosas. Y el aspecto físico, al final, ¿qué hace un ser humano? Como si tú lo vieras como un animal. Camina, corre, gatea, salta, coge algo, lo agarra, lo empuja, no sé qué. Eso es. Entonces, si tú no trabajas todas esas dimensiones y solo trabajas el coger y agarrar y ya está, o empujar, vale, pero no caminas, no corres, no te agachas, no saltas, no claro. siempre vas a cogerte. Entonces, yo creo que en cuanto al ejercicio, por ejemplo, por tocarlo un poco así rápido, al final hay mucha gente que se especializa en disciplinas. Pero yo creo que al final lo bueno es un poquito de todo, ¿sabes? Claro. No solo puro gimnasio o puro baile o puro caminar por el monte, sino un poquito de todo y al final vas a ser una persona más funcional, por así decirlo. Sí, claro, como el promover un estilo de vida que sea activo y que no sea sedentario. Yo creo que hay que ver a veces en este tipo de casos como cuál es la motivación, ¿no? Es cuando la motivación es quiero tener un estilo de vida activo, me preocupo por mi salud, pues es más fácil como encontrar hábitos que te gusten, que se perpetúen en el tiempo. Cuando la motivación es esto me da más valor de cara a la galería,
pues es cuando volvemos a esto que hablábamos del ego o de cosas que son como complementos, ¿no? Pues igual que me aporta igual más valor llevar pues un bolso de determinada marca, pues ahora siento que me aporta más valor el decir que voy al gimnasio o que voy al psicólogo. Al final... eso no nos habla también de esta persona que no muestra lo que hay ahí dentro de verdad, sino que es como lo que quiero que vean de mí, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que cada uno tiene que probar qué tipo de actividad física le viene mejor, se siente más cómodo, y que levantar pesas no es para todo el mundo, evidentemente. No pasa nada. Igual que el baile no es para todo el mundo, ¿no? Claro, es que... Yo siempre pienso, si no existieran las redes sociales, ¿seguirías haciendo lo que estás haciendo? Bueno, es una buena pregunta. O irte a la playa, sí. ¿sabes? Sí, total. Incluso pidiendo ese plato, ¿no? Sacando fotos. Total, sí. Si no se graba, parece que no pasó. Pero bueno, eso es otro tema ya de redes sociales y tal. Preparando la entrevista, que antes lo mencionamos un poco con el tema del documental, que tocaba problemas de salud mental, y lo relacionaba con cada vez que aumentaba esa adicción de las redes sociales, aumentaba el riesgo de suicidio, por ejemplo. Y estaba preparando la entrevista y vi una estadística del INE de 2022, que la voy a leer porque no me la sé de memoria, pero bueno. Y es que en 2022 4.097 personas han fallecido por suicidio en España. Es una cifra histórica, máximo histórico en España. Y representa una media de 11 personas que se suicidan al día. 3 de cada 4 son hombres. Y entre los 15 y los 29 años, el suicidio es la principal causa de muerte en España. Entonces, ¿cómo lo ves tú el tema del suicidio? Porque, ¿cómo lo ves? ¿Y por qué no se habla Es desolador. O sea, yo de verdad que es un tema que me parece tremendo que no se hable, eso es lo primero. A veces creo que era un poco desde este mito como de que si hablas de ello puedes incitar a ello. Es como si hablo de suicidio, a ver si alguien que esté pensando en hacerlo lo va a hacer. Todo lo contrario, la persona que está pensando en suicidarse, si puede hablar de ello, igual le alivia y hace que no lo lleve a cabo. Es decir, al final el suicidio es un síntoma. Es un síntoma de que esa persona está sufriendo mucho. Porque si tú a la persona le preguntas, si no estuvieses sufriendo tanto, ¿seguirías adelante con la idea de quitarte la vida? Te va a decir que no. O sea, es un síntoma de un sufrimiento tremendo, ¿no? Y entonces que al final la única salida que ve para apagar y acallar ese sufrimiento es quitarse la vida. Entonces, que sepamos que hay estos datos, que hay estas cifras, y que no se invierta más a nivel público, pues me parece tremendo, la verdad. O sea, yo directamente me puse a trabajar por mi cuenta cuando terminé, pero es verdad que tengo un montón de compañeros cuando salimos de la carrera que querían hacer el PIR, lo de psicólogo interno residente, ¿no? Y las plazas que salen. Cuando yo acabé, creo que no sé si era como 20 y pico para cada 1.500 o cada 2.000, o, ¿sabes? Al final, claro, los psicólogos en la sanidad pública no llegan a atender a tanta gente que necesitaría atención, y además necesitan atención ya. O sea, porque se suicidan más los hombres porque los hombres normalmente son más impulsivos, pero en cuanto a la ideación suicida hay muchas mujeres también con ideación suicida, lo que pasa es que no llegan a llevarlo a término, no llegan a quitarse la vida. Los hombres parece que por esta cosa más impulsiva lo hacen más. Entonces se podría ahorrar muchísimo, y hay campañas con un montón de cosas, ¿no? O sea, muere más gente en España de eso que de... Bueno, no sé si me imagino que de accidentes de tráfico morirán menos. Y hay que ver las campañas, ¿no? Entonces dices, ¿por qué no se está invirtiendo más en esto? Hay que invertir, hay que hacer mucha prevención, igual yo lo veo mucho desde el trabajo en grupo. Creo que el grupo aquí puede ser una herramienta potente, porque muchas veces la gente lo que vive en este sufrimiento es ese sufrimiento, el vivirlo solo, esta cosa que hemos escuchado todos a veces, ¿no? De fíjate, y se ha quitado la vida. Normalmente la gente cuando se ha quitado la vida lo ha comentado antes. O sea, normalmente lo han dicho antes. Si no lo ha comentado, ha dicho algo y ha hablado de sufrimiento. Entonces, cuando alguien, esto a modo de acompañamiento, ¿no? Para los que nos escuchen, si alguien te habla, no lo evites por ser un tema incómodo. Cógelo. O sea, es maravilloso que esa persona se abra
Y entonces dile, pues mira, yo igual no sé cómo ayudarte, pero hay ayudas para esto, hay un teléfono, vamos a ver si podemos llamar, no estás solo, yo estoy aquí, cuéntame, y desde cuándo estás pensando esto. Al final como que puedan hablar de ello y es que es aterrador, o sea, los números no paran de crecer, encima en población muy joven. Sí, entre los 15 y los 29 años es la principal causa de muerte, el suicidio. Sí, y es tremendo. al final, entre los 15 y los 29, básicamente tú estás viviendo con, bueno, no, a lo mejor no hasta los 29, pero con tus padres, ¿sabes? Claro, y que yo siempre lo digo, que al final es una solución eterna para lo que puede ser un problema temporal. O sea, si esa persona recibe el tratamiento que necesita, antidepresivos o una terapia combinada de psiquiatría y psicología, va a poder salir. Porque lo sabemos, o sea, porque la gente mejora. Pero claro, si no se le da y no tiene acceso, pues llega un momento en el que el sufrimiento es inaguantable y entonces es la única salida que se ve. El otro día estuve mirando un psicólogo que se llama Anthony de Melo, no sé, murió y todo, ya ¿Vale? no sé si... No me suena. Combinó un poco la parte occidental y oriental. ¿Vale? Por así decirlo, que me gusta muchísimo a mí. Por ejemplo, de Mario Alonso Puig, por ejemplo, que es muy conocido, doctor y demás. Y también vincula un poco la parte de occidente y oriente. Porque hay mucha gente de occidente que es más científica y lo que no se meta, lo que no está en la ciencia no lo rechazo, ¿no? Y a lo mejor en oriente que se pasan muy de espiritual, por así decirlo, y les falta más esa parte más científica. Entonces, básicamente, lo que este hombre decía era que, él siendo psicólogo, que mucha gente acude al psicólogo buscando alivio y no buscando la solución a su problema. ¿Cómo tú crees que es así? ¿Tú que Sí, a ver, al final hay muchos estudios que sostienen la idea de que a veces tiene un impacto mayor en la persona la relación terapéutica, que se llama, es decir, el vínculo que la persona hace con el terapeuta, que en sí la formación o las herramientas que utilice el terapeuta. Entonces, los vínculos sanan y las relaciones sanan. Entonces... sí, totalmente. A veces hay gente que solo necesita poder ventilar emocional y poder comentar con alguien lo que le está ocurriendo y poder hablar, sí. Una de las cosas más comunes que se escuchan cuando una persona va al psicólogo, que es por lo que va, entre comillas, es porque se siente que no está siendo juzgada. Entonces, claro, a lo mejor con personas de tu entorno, tu familia, por muy amigo que sea, sientes que te vas a juzgar y ese es uno de los motivos, ¿no? Que mucha gente, es lo que, hilándolo un poco con lo que decía este psicólogo, va a descargar, ¿sabes? A aliviarse, pero no hace el trabajo después de aplicar esas herramientas que le da el psicólogo, ¿sabes? Claro, yo creo que es necesario luego hacer un trabajo, siempre lo es, o sea, no se puede ir solo a hablar o a desahogar, ¿por qué? Porque si no, como que vas a perpetuar una relación eterna cuando el psicólogo lo que quiere es dar el alta, o sea, al final a veces es triste porque evidentemente se generan relaciones bonitas, ¿no? Hay pacientes que les he visto durante años de forma semanal, entonces evidentemente hay un vínculo, ¿no? Y cuando das el alta, pues es como esta sensación, ¿no? Es de, por un lado estoy muy feliz, ¿no? Por otro lado me da tristeza, ¿no? Pero bueno, es parte de la vida, ¿no? Como idas y venidas y llegadas y despedidas. Y sí, hay que hacer un trabajo. Al final, pues si esto que tú comentabas, si hay una persona que justamente aquí encuentra este espacio sin juicios, evidentemente siempre el psicólogo lo ha de ser, no va a juzgar lo que ha ocurrido, pero bueno, pues igual habrá que ver si se puede fomentar que encuentre otros espacios así, libres de juicios, o que en el entorno en el que está, si es muy juzgón, pues que pueda aprender a poner límites y ser asertiva y decir que no, y decir, oye, pues yo opino así, mira, pues si me juzgas me da igual. Entonces habrá que hacer un trabajo para que no haya luego una relación de dependencia, de tengo que ir al psicólogo, que es el único que me escucha y sin juicio, ¿no? Entonces, pues sí, en función de cada persona, pues habrá que trabajar unas cosas distintas que luego pueda tener, pues eso que tú le estás dando en otros lugares, claro. En terapia, si pudieras decir cuál es el problema mental más complicado de tratar, ¿cuál sería? Si puede ser uno. Bueno, yo también por lo que me dedico, te diría que es cuando hablamos de trauma complejo. Cuando hablamos de trauma complejo, bueno, va implícito, ¿no? En el nombre complejo, hablamos de que
hay eventos traumáticos que pueden ser eventos traumáticos que atentan contra tu integridad física en un momento puntual, por ejemplo, una violación, que te peguen una paliza, que haya una catástrofe natural. Son momentos puntuales. Estos tienen mejor pronóstico que pequeños traumas en el seno de la relación, de las relaciones con tu pareja, con tus padres, con amigos, que se perpetúan en el tiempo y que están ahí. Tin, 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 tin. Entonces, eso es el trauma complejo. Una persona que ha recibido mucha traumatización y retraumatización, pues casos en los que una persona ha estado abusando de otra durante años, un niño al que se le ha estado haciendo bullying durante años, pues una persona que ha tenido muchas muertes significativas muy seguidas en el tiempo. Estos suelen ser los casos más complejos, los que son muchos eventos que se han perpetuado en el tiempo y que llevan años ahí. Ya para ir un poquito antes del último tema, era el de talleres para empresas y demás. Pero antes me gustaría comentarte un poco lo de inteligencia emocional en los colegios, ¿no? Creo que hay algunos colegios que están poniendo esa asignatura. Sí, me lo han comentado compañeras. Qué bien, qué bueno. Pero yo creo que el objetivo final, ¿sabes? Como de momento está bien, ¿no? Para empezar, pero creo que ese no es el objetivo final para mí. Y me explico. Yo creo que la inteligencia emocional no debería ser como una asignatura, como tal, por las tardes o los viernes a las 3. Sino que como que el colegio debería estar imbuido en su manera, el profesorado, los alumnos y demás, en que sean emocionalmente inteligentes, por así decirlo. Que se practique la inteligencia emocional. Es decir, por ejemplo, es como si pones los viernes a las 3 una asignatura de educación o de, no sé, de buenos valores o de ese tipo de cosas. Sí, pero las ha habido, ¿no? Yo recuerdo que en mis tiempos pusieron una así como que se llamaba valores, o también hay educación física. O sea, yo creo que entiendo lo que dices, ¿no? Creo que en el punto del que partimos suena un poco utópico todavía, y que por algo hay que empezar, ¿no? Al final tampoco hace tanto que se habla de inteligencia emocional, y luego que seguro que esa asignatura la está impartiendo mucha gente que tal vez no la tenga. Entonces, bueno, yo creo que el colegio a veces también hace como esa función de sembrar semillas, ¿no? Y luego igual hay gente pues que, oye, que no le habrá servido, le habrá ido en mano como con muchas asignaturas, y otras personas que igual se interesen y digan, uy, ¿qué es esto?, ¿no? Y voy a profundizar aquí. O al final, fíjate que la clave de la inteligencia emocional, bueno, esto es muy reduccionista, pero es la atención. Poder tener una atención sostenida en el tiempo, y es justamente lo que no tenemos por los teléfonos móviles, las interrupciones constantes de notificaciones, de emails, de estoy viendo Netflix y a la vez estoy leyendo esto, o estoy tomando una caña con un amigo y a la par me están llegando WhatsApps y entonces quiero ver quién me ha escrito, pero le quiero escuchar. Tenemos un problema de atención, y ese problema de atención sí que se puede entrenar. Entonces, para mí, y esto va en la línea de los talleres que imparto en empresas, el fomentar o mejorar la inteligencia emocional empieza siempre por un trabajo de entrenar la atención, porque tú no puedes tener inteligencia emocional si no eres capaz de darte cuenta y de atender a tu emoción, cómo aparece, qué impacto tiene en tu cuerpo y cómo se va. Cuando tú puedes prestar atención a eso en ti mismo y en el resto, es cuando se potencia esa inteligencia emocional. Entonces necesitas atención. Entonces yo creo que hay cosas, no sé cómo se estará impartiendo en los colegios, pero la línea de trabajo que tengo en las empresas son cosas que van enfocadas a desarrollar y a sentar como unas bases para que la persona pueda tener esta inteligencia emocional. Y sí que hay acciones concretas, como el entrenarte en atención, que al final es esta técnica oriental traída a Occidente, que con lo que tú comentabas antes, que aquí hemos tirado más como por la línea de la ciencia y allá más por lo espiritual o las técnicas contemplativas, y bueno, ahora se está haciendo una fusión que yo creo que va a ser muy potente. De hecho, como que ahora, gracias a la neurociencia, podemos ver el impacto en la salud que tienen las tradiciones orientales, y se está viendo que incluso se producen cambios a nivel anatómico en el cerebro, ¿no? En el tamaño de estructuras cerebrales. Entonces, pues la inteligencia emocional, claro, se puede entrenar. Entonces yo creo que está bien que los coles pues empiecen como a meter ejercicios para ir entrenándola. Es 1 hora a la semana, pero bueno, poco a poco.
En cuanto a las empresas, ¿qué te suelen pedir la empresa exactamente para su...? Mira, pues las empresas me suelen pedir gestión del estrés, tema de insomnio, mucho, problemas para conciliar el sueño o mantenerlo. Y entonces trabajamos eso, el estrés, el tema del sueño, también a veces talleres de pautas de alimentación, ¿no? De alimentación consciente. Y bueno, pues en esa línea, la verdad, es bastante similar lo que piden todas. Sí. ¿Está más enfocado a los empleados, más enfocado a los jefes o puestos más directivos? Si hay acciones concretas, sí que a veces va enfocado como a ciertos grupos, ¿no? Pues por ejemplo, igual un departamento comercial que trabaja por objetivos y entonces pues como las últimas semanas del mes están mucho más agobiados o más estresados, se puede meter acciones concretas como una mente positiva, un diálogo interno optimista, no Mr. Wonderful, ¿no? De un falso positivismo, pero sí herramientas técnicas que les ayuden, ¿no? A tener más resiliencia, a continuar, a perseverar. Técnicas de gestión del estrés, puede haber acciones concretas, pero luego lo que es inteligencia emocional, eso ayuda a una persona en la empresa, desde el mayor líder hasta el becario que acaba de entrar. O sea, no hay por qué hacer distinción. Incluso a mí me parece que es muy potente, el pasa que suele ser empresas más pequeñas, pero el trabajo de la gente en conjunto, porque cuando haces las prácticas o las dinámicas y las haces en grupo, también se trabaja mucho la parte de las relaciones interpersonales. Entonces, cuando tú empiezas a ver al otro y a entender al otro, puedes empatizar más. Se genera como esta empatía, ¿no? De... Ala, pues entiendo a mi jefe, ¿no? ¿Qué presión tendrá? Y igual el otro como, ay, pues entiendo a este, ¿no? Que igual estoy pidiendo como si tuviese mi experiencia y no la tiene. Entonces, hablando se entiende la gente y las relaciones interpersonales también es algo que se trabaja mucho en las empresas. La gestión del conflicto, cómo decir las cosas. Sí, porque al final el jefe o los jefes culpan mucho al empleado, el empleado culpa mucho al jefe. O sea, es lo que estábamos hablando antes, las guerras, ¿no? De izquierda, derecha, tal. Es lo mismo. Sí, hay una frase que digo en las empresas, ¿no? Que es como cuando vayas a ir a una reunión o cuando quieras hablar un tema que es conflictivo o que hay algo que hay que resolver en la empresa, repítete, ¿no? Como un mantra que es como, es una persona igual que yo y quiere ser feliz igual que yo. ¿No? Porque esto al final es como que te pone en la misma línea. Los seres humanos somos más empáticos con aquellas personas que tienen similitudes o que vemos más cercanas a nosotros mismos. Esto te pasa, o sea, a ti te dicen lo que está ocurriendo en Tel Aviv y no empatizas tanto que si te dicen que ha ocurrido en Chamberí. Porque hay una sensación de mayor proximidad, de mayor similitud. Entonces, cuando sentimos que el otro es más parecido a nosotros, tenemos mayor capacidad de empatizar con esa persona. Por eso esta cosa, ¿no? De, es una persona igual que yo, un ser humano igual que yo, y quiere ser feliz igual que yo. A lo mejor tu jefe es un cabrón en el aspecto de empresa, pero luego tú no sabes lo que está luchando por detrás de esa persona. Eso es. En cuanto a nivel, no sé, familiar o lo que sea. Sí. Y a lo mejor es un padrazo, por ejemplo, o es mucho mejor padre que tú, mucho mejor pareja que tú. Lo que pasa es que en el aspecto de jefe es un cabrón. Sí. Entonces, bueno. Sí, eso ya es. para ir terminando, hay una pregunta que siempre hago a todos los entrevistados, ¿vale? Y es que te puntúes en estas diferentes 5 áreas que hablamos en el podcast, ¿no? Física, mental, espiritual, social y económica. Te puntúes como del 0 al 10. Y si te parece, para hacerlo más fácil, yo te digo el área y tú me dices la nota. Venga, vamos es algo subjetivo, ¿no? Porque vamos con ello. Sí, cada total. 0, cada 10 de una persona es totalmente diferente al de otra. Pero bueno. Sí. Entonces, en el área física. En el área física yo me doy un notable alto, un 8. Vale. En el área mental. También, un 8. En el área espiritual. Un 7. Vale. Y en el área social. En el área social me doy un 9. Vale. ¿Y en el área económica? Esa es la que peor, me doy como un 5 raspado. Sí, bueno, tengo que poner foco. Sí, porque al final es lo que tú decías, ¿no? De igual si te interesa un tema, te formas más en ello. Es un tema que me interesa menos, pero que como tú decías, es importante. Entonces sí, ahí estoy también. Me gustaría aprender, sí. Es que al final es muy subjetivo porque
tu 5 económico, a lo mejor para mí es un 8. Total, y para total. otro un 3, Sí, y para sí, otro un sí. 10. Sí, pero como que me estaba visualizando así la mesa con las patas, ¿no? Y digo, esta es la que más cojea. Claro. Pero bueno, está bien hacerme consciente y ahí poder trabajar en ello. Pues nada, encantado de tenerte aquí. Igual. Y nada, ojalá aprovecharemos dentro de un añito o 2 o lo que sea, retomar la conversación. Totalmente. Y ver cómo están esas patas otra vez y Pues qué puntuación te da. Me encantaría. Pues gracias, Pues muchas Natalia. gracias, Sergio. Nada. Un placer.